Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Yacobuchi y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ven en el título, les voy a estar hablando sobre la piel grasa. Les voy a explicar un poco qué es y por qué se debe a que ciertas personas tengan la piel grasa. También les voy a dar algunos tips y recomendaciones que ustedes pueden hacer para poder cuidar su cara mejor. Realmente no es nada del otro mundo. Yo sé que sí puede llegar a ser un poco fastidioso tener la cara brillosa durante el día, pero créanme que con los cuidados adecuados la pueden controlar. A medida que vaya pasando el video, yo voy a ir mencionando ciertos productos como limpiadores, cremas y protectores solares. No los voy a mencionar como tal en el video, pero en la descripción voy a dejar el nombre de los productos y el link para que ustedes puedan ver mejor el producto. Una vez dicho esto, empecemos. La piel grasa es una condición genética. No significa que es tu culpa que tú tengas la piel así. Puede que haya gente que te diga que tienes la cara como un pastelito o que te pregunte, ay, ¿por qué no te lavas la cara y ya? Pero realmente no es tu culpa tener la cara así. Sí es cierto que con un buen higiene puedes controlar muchísimo más lo que es el brillo en tu cara, pero realmente esto es más genético y por eso es que tu piel es así. Este tipo de piel es la más propensa a desarrollar acné y poros dilatados. Esa es una de las características que tú puedes ver más en una cara grasosa, porque te puedes dar cuenta que sobre todo en esta área tienen los poros bastante dilatados. La epidermis, que es la capa más externa de la piel, es más dura y gruesa. Es grasosa ya que tiene una mayor producción y actividad en las glándulas sebáceas y tiene tendencia a sufrir menos de arrugas. Una de sus principales características es que es brillante, sobre todo en esta zona, pero puede llegar a ser brillante en toda la cara. Y al tacto se siente así como aceitosa, como untuosa, como si estuvieras tocando mantequilla, más o menos así. No tanto, pero más o menos así. Y tiende a presentar más comedones abiertos y cerrados, que serían los puntos negros y blancos respectivamente. Los cuidados. Los cuidados van a ser determinantes a la hora de que tu piel durante el día se ponga más brillosa o puedas controlarla. Limpia tu cara 2 veces al día, en la mañana y en la noche. No la limpies más ni tampoco la limpies menos que eso. Trata que si haces ejercicio, la hora que hagas ejercicio esté cerca de la hora que vayas a lavarte la cara, ya sea en la tarde o en la mañana. En la mañana obviamente te la vas a lavar al levantarte, cuando te vayas a poner toda tu rutina, tus cremas, tu serum, protector solar, etc. Es importante que laves tu cara en la mañana antes de salir de tu casa, luego de levantarte, porque nuestra cara pasa 8 horas aproximadamente pegada a la funda de la almohada. Y la funda de la almohada, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, tiene bacterias, tiene polvo, tiene restos de maquillaje, aceites naturales de la piel, aceites del cabello. Entonces imagínate, todo eso va a estar en contacto con tu piel durante todo ese tiempo. Entonces tú en la mañana es importante que elimines todos esos residuos. Aparte, lavar tu cara en la mañana va a ayudar a que tu cara no esté tan brillante, ya que esto va a controlar la producción de grasa durante el día. Aparte, lavar tu cara antes de aplicarte todos tus productos, hacerte una buena limpieza en la piel, va a ayudar que si vas a usar maquillaje, tu maquillaje luzca muchísimo mejor, la textura de tu piel luzca muchísimo mejor. Y si no vas a usar maquillaje, igual, la textura de tu piel va a lucir muchísimo mejor. Luego, cuando llegues del trabajo a tu casa, más o menos a la hora en que se esconde el sol, es que te vas a volver a lavar tu cara y vas a proceder a aplicar todos tus productos de noche. Y bueno, de noche es obvio que tienes que lavarte la cara, porque bueno, lo más probable es que vengas de la calle o de tu trabajo y pues tienes que quitarte el maquillaje, el protector solar, todos tus productos de la mañana, las cremas, los serum, etcétera. Aparte, tienes que quitarte toda la contaminación que se te pudo haber pegado en la cara, todo el polvo, las bacterias, el humo de los carros, o sea, demasiadas cosas. Entonces es muy importante que te laves tu cara en la noche. Bueno, ya hablando de una vez sobre la funda de las almohadas sucias, es importante que cambies la funda de tu almohada cada 7 días o que la laves cada 7 días. Anteriormente te mencioné que no era recomendable lavar tu cara más de 2 veces al día. Y esto se debe a que esto sería muy abrasivo para tu piel. Y la respuesta de tu piel va a ser generar más grasa, porque ella tiene que mantenerse hidratada, entonces ella va a generar más grasa para que tu piel
pueda sentirse un poco más hidratada. Entonces no es recomendable que laves tu cara más de 2 veces al día. Para limpiarla lo tienes que hacer con un limpiador facial libre de aceites, parabenos, alcohol y detergente. Es súper bueno que el limpiador tenga ingredientes seborreguladores como es la niacinamida, o en caso de sufrir de acné, puntos negros o puntos blancos, ingredientes como el ácido salicílico, que es un ácido exfoliante, es súper bueno, o el peróxido de benzoilo, que es también otro ingrediente que es buenísimo. Como ya les dije, yo en la descripción del video les estoy dejando los links y los nombres a los productos que tienen estos ingredientes y que son súper recomendados. Desmaquíllate muy bien, esto es súper importante, y si no usas maquillaje, lávate tu cara muy bien. Puedes empezar la rutina de limpieza con agua micelar y un algodón para retirarte el exceso de maquillaje, y luego lavar tu cara con un limpiador libre de aceites como el que mencioné anteriormente. Hidrata tu piel, necesitas hidratar tu piel. Por lo general las personas que tienen piel grasa, y lo he escuchado muchísimo, piensan que no tienen que hidratar su piel porque supuestamente ellos ya la piel está naturalmente hidratada y ellos no lo necesitan, y la verdad es que no es así. Es importante que hidrates tu piel, no por tenerla grasosa significa que la tienes naturalmente hidratada, no fuiste así de bendecida. Al contrario, al no hidratarla lo que vas a hacer es que genere más grasa aún. Obviamente no tienes que ir y comprarte cualquier crema hidratante. Los hidratantes que vayas a usar tienen que ser en gel. Es importante que en el empaque digan que son no comedogénicos. Esto significa que no te va a tapar los poros, lo cual va a evitar que te salgan puntos negros, puntos blancos, pepitas, etc. Y sobre todo que sea oil free. Por lo general sale en inglés que diga oil free o libre de aceites, oil control, pero que no tenga aceites. Tienes que usar protector solar. Esto no es discutible para ningún tipo de piel. Deja de evitar el protector solar. Yo sé que a nosotros nos criaron que cuando íbamos a la playa o a la piscina nos ponían esos protectores solares súper pastosos, que eran súper pegostosos, eran blancos, eran horribles, y nadie te está diciendo que uses ese tipo de protector solar. O sea, hay demasiadas opciones en el mercado a las cuales puedes buscar, que de verdad que hay muchísimos, y hay unos que son súper ligeritos. Que sea de factor 30 como mínimo, pero lo ideal es que sea de factor 50. Al igual que la crema, busca uno que sea en gel y que en el empaque diga no comedogénico. También que sea libre de aceites o que diga oil control. También puedes buscar por alguno que diga toque seco, y eso no va a hacer que sea así como pegostoso. Al comprar maquillaje, sobre todo en la base de maquillaje, asegúrate que diga no comedogénico. Compra productos matificantes. Por lo general siempre van a decir oil free u oil control. Esto es para evitar que horas después se te vea la cara brillosa. Y esto ya aplica en bases, correctores, polvos, spray fijadores, etc. Un producto que es súper bueno, que puede ayudarte durante el día o si vas a salir de noche, durante la noche, para que tu cara no tenga tanto brillo, son unos papelitos que son papelitos matificantes. No sé realmente cómo se llamarán en otros países o algo así, pero bueno, yo voy a dejar una foto y en la descripción también voy a dejar un link a algunos. Pero básicamente son como un papelito que tú lo que haces es que te lo vas poniendo así en la cara y él te va retirando el exceso de aceites, de brillo, de grasa. Realmente funcionan, o sea, realmente he visto cómo quedan llenos de grasa. Si no tienes, puedes hacer como hago yo, y es con una servilleta que esté limpia por favor, no es que cualquier servilleta que está por ahí la agarraste, no, una servilleta que esté limpia. Puedes hacer lo mismo, te lo puedes ir haciendo así. O en TikTok grabé un video en el cual yo les explicaba cómo hacía yo para mantener mi cara como un poquito más fresca durante el día, y era precisamente con esto. Una cosa que puedes hacer luego de colocarte esos papelitos o la servilleta, etcétera, es rociarte agua termal o agua de rosas. Esto va a hacer que se te refresque la cara, y luego de que se te seque el agua termal o el agua de rosas, te puedes reaplicar tu maquillaje, reaplicar el protector solar, o lo puedes hacer simplemente para refrescar tu piel. Sobre todo el agua termal te sirve muchísimo si tienes la piel grasosa. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esas son todas mis recomendaciones, todo lo que tengo por decirles sobre la piel grasa. Espero que los haya ayudado y espero que puedan
controlar su piel. Realmente es muy fácil, solo tienen que aprender a hacerlo, tienen que encontrar los productos adecuados y bueno, aquí estoy yo para guiarlos. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir en mi Instagram. Y bueno, también me pueden decir de qué les gustaría que hablara, ya sea cabello, ya sea de piel o no sé. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!